Muy pocas veces he escuchado acerca de este punto que vamos a hablar nosotros, que también es parte de lo que implica en el ministerio. Solamente nos hablan acerca del compromiso con la palabra, el compromiso con la comunión con Dios, el compromiso de lo que pues requerimos nosotros acerca de oración, logística, respeto, valores, tener ciertos pactos que nosotros hacemos también con otros consiervos para cuidarnos los unos a los otros, pero muy pocas veces, de hecho, en mi trayectoria de hombre de Dios, y he escuchado bastante gente, muy pocas veces he escuchado esto. Sin embargo, para mí es importante poder compartirlo con usted, porque es un asunto que es tan real dentro del ministerio, es tan real dentro del oficio ministerial, del llamado de Dios, como que usted está equipado también con dones y unciones para poder desarrollarlos. O sea, es tan real lo que vamos a hablar ahora. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues se lo digo de inmediato. Vamos a hablar ahora de la fidelidad en la administración de los recursos del reino, donde incluye todo lo que Dios nos ha entregado, desde los recursos espirituales hasta los recursos materiales, incluyendo los recursos financieros. ¿Y por qué le puse fidelidad en la administración? Porque de hecho Dios nos los ha entregado, inclusive todo lo que necesitamos para crear iglesia o para ser iglesia, y usted se ha dado cuenta ya, si está en el ministerio, de que para ser iglesia no solamente usted necesita unción, sino que también necesita una serie de condiciones, porque van a haber personas que se van a reunir. Usted va a tener niños que van a llegar, usted va a tener personas que van a ocupar un tiempo para escucharle el mensaje que Dios le da, y usted no puede andar por ahí rodando debajo de un palo de mango o de un palo de aguacate, sino que Dios también con el llamado quiere darle también una serie de cosas que son parte del ministerio para que usted pueda ejercerlo. Ahora, entiendo que no todos de buenas a primeras se consigue de una vez, pero dentro del plan de Dios, cuando te llama al ministerio, Él considera también ocuparte, ayudarte con otras cosas que también van a ser complementarias al ministerio, como locales, gente, dones, talentos de personas y herramientas que vas a tener. Si necesitas vehículos, si necesitas dinero, todo eso Dios lo va a proveer como parte de esos recursos. Y ocupa ahora que así mismo como hemos sido buenos administradores de otras cosas como son las partes espirituales, que también seamos buenos administradores de esos recursos que el Señor nos está entregando, porque también vamos a dar cuenta de las cosas que Dios nos dio, nos entregó, nos facilitó para hacer el ministerio, si fuimos efectivos o no ahora de parte nuestra en poder rendir al 100% aquello que Dios nos dio. Y vámonos de inmediato a entrar a la palabra. Por favor, quiero que vayas conmigo a Lucas 16:10. Te pido que compartas esta enseñanza porque va a ser de bendición para muchos. En Lucas 16:10. Además de eso, puedes también escribirnos en el chat y aportarnos, porque va a ser de mucha bendición también poder saber tus pensamientos. Lucas 16:10 y 11. Empecemos por aquí. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si queremos desarrollar un poquito solo este versículo, estamos hablando de que apenas todo esto que Dios nos da como recursos, ya hablando materiales, que dentro de ellos también hay finanzas, son las riquezas, como diría en este verso, son las riquezas injustas, o sea, son riquezas paganas de este mundo: dinero, edificio, carro, vehículos, transporte, gasolina, energía. Todo eso es parte comparado a la eternidad de Dios, son riquezas injustas. Pero dice la Biblia que si nosotros somos fieles con esas riquezas, ocupando esas riquezas injustas que se transfieren de parte de Dios para nosotros hacer iglesia, si somos fieles con eso, entonces dice que vamos a ser muy fiel también con las verdaderas riquezas, con las verdaderas cosas que Dios después nos va a dar a administrar, que son mayores que las que estamos viviendo ahora. Entonces, podríamos decir de entrada, solo de entrada, que Dios lo que está haciendo es puliéndonos o preparándonos
o haciéndonos ver qué tan responsables somos con el Señor, con el llamado, con los dones, pero también con los recursos que el Señor nos da para hacer o establecer iglesia en la tierra, sabiendo que todo esto es pasajero. Pero Él está tratando con nosotros porque Él va a darnos cosas mayores, cosas más grandes, que le llama lo verdadero. Esa parte pues hoy no la vamos a tocar, pero esto tiene que ver mucho con el tiempo donde Cristo ya prácticamente establezca su reino y va a ocuparnos para poder administrar juntamente con Él algunas cosas en la tierra. Entonces, si en ese punto nosotros hemos llegado siendo malos administradores con las cosas que Dios nos dio de primero, pues lo más seguro que no podamos calificar para poder recibir lo verdadero de Él y así administrar con Él por la eternidad. Y eso, ya le digo, será para otra lección que podamos hablar de eso. Pero es lo que más o menos esboza el verso, es lo que más o menos nos está diciendo el verso. ¿Qué rescatamos de esto? Que Él dice que si en lo poco hemos sido fiel, entonces dice que, y si en lo poco hemos sido injustos, pues dice que en lo más también lo vamos a hacer. Y si en lo poco hemos sido justos y hemos sido fieles con lo que Él nos ha entregado, lo más seguro que con lo mucho también nosotros podamos ser fieles con aquello que nos entregue. Quiero introducirme, después de haber dicho este verso, de la siguiente manera: la responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha confiado. Cuando Dios nos llama al ministerio, escúcheme bien, precioso, que esto es tan importante como lo otro que ha escuchado. Cuidado más, porque he visto la caída de ministerios de una forma muy precipitada y estruendosa, es por causa de tener falencias en esta área de poder administrar los recursos del reino. Y hay que tener mucho cuidado. Te lo digo porque yo lo estoy también viviendo y también muchas cosas que Dios me ha dado y hay que tener mucho cuidado. Satanás puede ocupar cualquiera de estas cosas, no solo cosas espirituales, no solo pecados, sino también puede tentarnos a querer distorsionar o mal administrar estos recursos. Vamos a entrar. Cuando Dios nos llama al ministerio, una de las responsabilidades que viene con ese llamado es administrar bien todo lo que nos ha dado. Todo lo que Él nos ha dado. Dones, talentos, habilidades, capacidades, unción, sabiduría, edificio, casa, dinero, gente, recursos financieros, compromisos que adquirimos dentro del ministerio. Y usted va a verlo ahora. Entonces Él nos entrega todo eso. Él nos está dando todo eso porque la obra es de Él. Entonces estos recursos, aquí viene, incluyen nuestro tiempo, nuestra finanza y nuestros talentos o dones. Administrarlos correctamente no es algo opcional o menor. Es parte esencial de vivir conforme a su voluntad y reflejar el carácter de Cristo. O sea, saber administrar de acuerdo a lo que Dios nos está entregando también habla del carácter de Cristo en nosotros. Dios confía en nosotros para que usemos sabiamente todo lo que Él nos da para desarrollar el ministerio. Todo, precioso, lo que Él nos da para desarrollar el ministerio. Y esto nos desafía a mantener una actitud de rendición total a su propósito. O sea, que en este punto yo no puedo darme el lujo de agarrar todos esos recursos y administrarlos de acuerdo a mi conveniencia o de acuerdo a lo que yo crea que debo de hacer. No, si Él me está dando los recursos, yo tengo que invertirlos en aquello que Él me está diciendo que lo invierta. Y ya le dije, en este punto vamos a ver el quiebre de muchas cosas, de ministerios grandes que han fallado en esta área porque han descuidado esto, pensando que esto no es importante. Pero es que es Dios el que lo está dando y es tan importante como también cuidarte en santidad. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, Dios confía en nosotros para que usemos sabiamente todo lo que Él nos da. Y esto nos desafía a mantener una actitud de rendición total a su propósito. En cada oportunidad que tenemos de servir, debemos recordar que somos simples administradores de lo que verdaderamente le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Todo. Tu tiempo, el dinero, tu vida, los dones, talento, gente, edificios, casa,
todo lo que Dios te dé para hacer la obra de Dios no es tuyo, no es mío. Aunque lleve un nombre, aunque tú seas el representante legal de esas cosas en la tierra, eres un representante legal, pero no eres el dueño. El verdadero dueño es tu papá Dios, de todo, aún de la cuenta bancaria que estás sustrayendo de lo que la gente te da o del que el ministerio da. Todo eso es Dios el dueño. Y Dios le está tomando en cuenta a usted cómo lo estamos administrando. Entonces pudiéramos decir en este primer punto que todo lo que tenemos proviene de Dios. En Salmo 24:1 nos dice de la siguiente manera: del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, todo precioso. Todo el dinero que yo tengo, que he invertido en el reino de Dios, no es mío, es de Él. Aunque yo lo tengo, aunque fue a mi cuenta bancaria, aunque posiblemente hasta lo trabajé, porque yo todavía trabajo, laboro secularmente. Y aún el dinero que yo haya ahorrado, haya tenido, que yo meta en el ministerio, aún ese dinero Dios me lo dio. Yo lo que estoy haciendo es contribuyendo, siendo facilitador, porque ahora Él me ha llamado al ministerio. Entonces, todo lo que yo tengo es del Señor. Mi casa es del Señor. Los carros que tengo es del Señor. Y puedo llamarle míos, pero son del Señor. Cuánto más ahora lo que es del Señor, que es su iglesia, su edificio, sus bienes, todo es del Señor. Entonces, dice que nada de lo que poseemos nos pertenece realmente. Todo es de Dios. Y nosotros simplemente estamos a cargo temporalmente de las cosas que Dios nos dio. Y esto hay que entenderlo, porque he visto gente que hacen de cosas que Dios les da como iglesia como su propio patrimonio. Y es muy peligroso tú puedes hacerte dueño de algo que Dios te dio, que se llama iglesia del Señor. Pero usted va a ser responsable de cómo usted lo administró y de haberse apropiado de algo, expropiar a Dios de algo que no es suyo, sino es de Él. Y claro, he visto gente que han hecho de la iglesia su propia cosa, han hecho su propio patrimonio. Lo pelean, lo muerden a filo y a espada, que no quieren dejárselo a más nadie, sino a su propia generación. Y eso es peligroso, muy peligroso. Bueno, no estamos hablando en sí todavía de eso, pero todo esto es parte del material. Dice, todo es de Dios y nosotros simplemente estamos a cargo temporalmente. Esto significa que nuestra primera responsabilidad como administradores es reconocer el verdadero dueño de todas las cosas. Y es lo primero que hay que, como ministerios y como hombres de Dios llamados por el Señor, lo primero que tenemos que decir: Señor, nada de lo que yo tengo y de lo que voy a tener y de lo que tú vas a hacer por tu iglesia no es mío, aunque yo tenga que firmar un documento a nombre mío. Pero no es mío, es de Dios. Entonces, yo tengo una responsabilidad de poder administrar bien cada dinero, cada edificio, cada recurso que el Señor me haya dado. En la parábola de los talentos, vamos a ver eso en Mateo 25, 14 al 30, Jesús nos enseña que a cada uno se le dio una porción de acuerdo a su capacidad. Y se esperaba que cada siervo multiplicara lo que había recibido. Esta palabra multiplicar tiene que ver con administración. Tiene que ver con administración. O sea, tú no puedes multiplicar algo a menos que tú no lo administres bien. Si tú lo pierdes, lo administraste mal. Y si no lo multiplicas, lo administraste mal. Es una forma de administración. O sea, lo que está diciendo es que cada siervo fue llamado ¿a qué? A administrar para que eso tuviera un resultado. Lo que había recibido. Lo mismo sucede con nosotros. Dios espera que no desperdiciemos lo que nos ha dado, sino que lo usemos para su gloria y para el beneficio de su reino. Ojo, para su gloria y el beneficio de su reino. O sea, cada recurso que Dios te da no es para tu propia comodidad, sino para el recurso de su reino, su provisión para su reino. Aunque no voy a negar que también parte de lo que Dios te provee es para que tú estés cómodo, pero no más allá de lo que no debas. Porque recuerda, los fondos financieros no son tuyos, el edificio no es tuyo, el local no es tuyo, la tierra no es tuya, la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Nosotros solo somos administradores. Esto hay que captarlo, hacerlo carne, porque muchas cosas hemos visto. Yo creo que usted también. Lo mismo sucede con nosotros. Dios espera que no desperdiciemos lo que nos ha dado, sino que lo usemos para su gloria y para el beneficio del reino. Esta es una tarea de responsabilidad que no debemos dejar tomar a la ligera. No, por eso es parte del llamado. Por eso es parte
de lo que Dios quiere que tú sepas para que tú no te tuerzas mañana cuando ya tengas muchas cosas que Dios te ha dado y pienses que son tuyas y que puedes quedarte con ellas, cuando en realidad no es así. Entonces, tendríamos que decir que la administración, dentro de tantas cosas que Dios te da, dentro de tantos recursos que Dios te da, vamos a poner la lupa en una de estas áreas, que son la administración de las finanzas, que evidentemente Dios te las provee a través de tu fuente de trabajo, si eres el primer inversionista en el reino de Dios, porque cuando Dios te llama, por ejemplo, cuando Dios me llamó a mí, el primer inversionista fui yo. Yo puse a disposición del reino de Dios los recursos financieros que yo tenía. Y más cuando supe que no eran míos, sino que son del Señor. Simplemente Él me los dio para que yo los administrara. Así que cuando Él ocupó de ese recurso financiero, yo no me lo negué, yo se lo entregué. Sin embargo, tienes que saber que a la medida que tú vas desarrollando el ministerio, Dios te va a mandar gente, Dios te va a mandar personas. ¿Para qué? Para que te puedan facilitar recursos financieros para que ahora no seas tú el único inversionista, sino que también hayan otras personas que se van a convertir en miembros fieles de la iglesia, que a través de sus ofrendas, de sus diezmos, de sus maneras de bendecir la obra que cada uno pueda tener, te van a dar dinero para que tú puedas seguir sufragando los gastos que requiere el mantenimiento de lo que tú vayas a tomar para hacer lo que es iglesia, sabiendo que es el Señor que está aún tocando las vidas de esas personas que están trayendo los fondos financieros a la iglesia. O sea, la fidelidad de esas personas son porque Dios les ha puesto en su corazón invertir en ese reino. Entonces, en ese punto es importantísimo que el hombre de Dios entienda y capte eso y haya una actitud de agradecimiento en el corazón por la gente que está llegando. Mira, la gente no anda dando dinero por gusto. Nadie quiere estar dando dinero. Yo no doy dinero por gusto, ni tampoco damos porque nos sobra. Cada uno de nosotros, cuando somos movidos por Dios, bendecimos la obra. Entonces, cada persona que da su diezmo y da su ofrenda a la iglesia o al lugar donde Dios te llamó, que Él te ayudó a levantar para que tú puedas establecer el reino de Dios, son personas que Dios ha tocado para que te puedan ayudar a hacer iglesia. Entonces, es importante que nosotros tengamos también ese sentido de gratitud por esa fuente que Dios está usando, que son personas, para poder ayudarte al ministerio. O sea, que no son cheques, las personas no son cheques, no debes mirar a las personas tampoco como una cuenta personal, ni tampoco como números, debes verlos como individuos que Dios ama y que en el amor que ellos tienen por el Señor, ellos ofrecen recursos financieros a través de ofrendas y diezmos para que te puedan seguir ayudando a ti a avanzar el reino de Dios, y que dentro de ese plan, dentro de esa administración sigue siendo el Señor tocando corazones para que te puedan ayudar. Eso es importantísimo, que hay que saber para que no te sientas como que no te importe la gente, ¿no? Sino que lo que te va a importar es el dinero, y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que tener una buena administración acerca de la finanza. Hay que tener un compromiso real, verdadero, sustancial, y crear un espacio también para presentarnos delante de Dios, para que aún lo material no nos llene el corazón, no nos llene diríamos nosotros esta frase, de orgullo. Y en el peor de los casos, que pensemos que ya ahora eso es patrimonio nuestro. Mucho cuidado con eso. El manejo de las finanzas en el ministerio es un tema muy sensible, pero es parte de lo que Dios te va a dar. Ahora, es sensible porque sabes que el dinero decía mi mentor en su momento, el dinero es un buen siervo, pero cuando ese dinero se convierte en tu amo, wow, te va a hacer la vida de cuadritos. Entonces es importante saber de que Dios sí va a ocupar dinero, finanzas, que van a llegar a los recursos, a las arcas de la iglesia donde Dios te colocó, donde Dios te está enviando a hacer la obra del Señor para bendecir la gente. Dios va a mandar gente para que te den recursos financieros, precisamente para que puedas cubrir las necesidades de aquello que ahora se llama iglesia establecida. De aquello que llama iglesia. Y vamos a ver algunas cosas que son importantes. Además de dones, talentos, habilidad y gente, también necesitamos algunos otros recursos, y Dios lo sabe, y por eso Él provee todo. Dios provee todo lo que tú vas a necesitar para que estas cosas funcionen.
Entonces el manejo de las finanzas en el ministerio es un tema muy sensible, pero hay que tener mucha responsabilidad. El pastor debe estar involucrado al menos en el conocimiento de primera mano de cómo se están manejando o distribuyendo aquello que está entrando. Sí, tú no puedes dejar eso solo a la mano de un administrador o a la mano de 2, 3 hermanos y tú no. Tú tienes que saber, aunque tú no toques esos dineros, aunque tú no dispongas mucho de ellos, tú tienes que saber en qué se está administrando, porque tú eres el responsable delante de Dios de que esos recursos estén entrando ahí. Entonces, pero extremadamente importantes, dice. Como ministros, no solo estamos llamados a ser fieles con los recursos espirituales que Dios te ha dado, sino que también con lo material que implica estructura, dinero, vehículos, todo lo que Dios te vaya a dar. Con lo material, de hecho en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes. Ahora, cuando dice honra a Jehová con tus bienes, son aquellos bienes que Dios te ha provisto para que tú los administres. Y que sí que Dios nos ha dado bienes. Por ejemplo, yo tengo un local que aunque no es mío, yo estoy pagándolo, pero yo tengo la responsabilidad de pagarlo. Y mientras la iglesia esté ahí, yo tengo que ser responsable con esos pagos, porque los hermanos son responsables oyendo a Dios para ofrendar, para diezmar. Entonces, cuando ellos ya dan el recurso, movidos por el Señor, a la iglesia, entonces yo como hombre de Dios tengo que ser responsable con el equipo de trabajo que tengo para pagar todos los compromisos financieros de esos alquileres. ¿Con el fin de qué? De que en el día de mañana la iglesia no sufra por una mala administración financiera que yo tuve, llámese el dejar de pagar aquellas cosas que eran mi responsabilidad, por cualquiera que sea el motivo. Y sobre todo sabiendo que es Dios que sí ya está dando el recurso. Y quiero aclarar algo aquí antes de seguir metiéndome en materia. Dios siempre nos va a dar todo lo que necesitemos. Es falso de que Dios no lo va a dar. Eso me lo enseñó un hombre de Dios. Y yo le creí a Dios porque Él me probó a través de la palabra que Dios al que envía, Dios le provee todo. Entonces, si alguien queda mal con acreedores, alguien queda mal con energía eléctrica, alguien queda mal por no pagar sus compromisos, no es porque Dios no dio los recursos, es porque la persona administró mal. Es porque las personas agarró esos fondos y los vertió quién sabe en otro lugar. Pero Dios siempre envía, escúcheme bien, Dios siempre envía los recursos financieros a los ministerios, a los hijos de Dios. Entonces, por eso es responsabilidad del hombre de Dios también aprender este punto. A usted le va a llegar dinero. Si usted fue llamado al ministerio, a usted le va a llegar dinero. Si usted está en el ministerio, usted sabe que hay que pagar muchas cosas y Dios provee el dinero a través de la gente que llega ahí. Y a través de otras fuentes que vamos a ver también que milagrosamente Dios hace, pero Dios siempre te manda el dinero para pagar las cosas. Lo digo por experiencia personal, no para vanagloria, pero hemos estado así porque creí en estos principios que me enseñaron. Entonces, mientras yo siga administrando bien los recursos que Dios me está dando, entonces yo no voy a tener ninguna sorpresa de que me digan que me tengo que ir de la iglesia porque no he pagado, o en el peor de los casos que me corten energía eléctrica porque no pagué 2 meses, o que me corten el agua porque tengo 4 meses que no pago, o que los baños están dañados porque no hay cómo reparar. Querido, quizás no haya cómo reparar, no es porque Dios no haya dado, sépalo bien, membresía, iglesia del Señor. No es porque si Dios empezó si yo digo que es que Dios no está proveyendo, entonces Dios se descuidó de su obra, cuando en realidad Dios siempre está dando para su obra. Entonces quiere decir que hay una falencia en la administración de los recursos financieros dentro de las arcas de la iglesia, donde el primer responsable es el pastor y su administración. Delante de Dios y delante de la gente, son responsables, ¿ok? Vamos a seguir. Entonces, como ministros, no solo estamos llamados a ser fieles a los recursos espirituales, sino también con lo material. Por eso en Proverbios dice, honra a Jehová con todos tus bienes. Y honrar a Jehová no es otra cosa que yo tener que darle algo a Dios. No. La palabra honra aquí también significa que alguien hable bien de Dios. Por ejemplo, mis hijos me honran cuando ellos donde están se comportan bien. Entonces, al ellos tener un buen comportamiento donde ellos están, me honran a mí porque están dando a entender que fueron bien educados por un papá. Es como cuando usted tiene su niño en la escuela y su niño se porta bien, su niño hace la tarea, es un muchachito que la maestra se siente con mucho apegado a él y lo ve como un niño bien educado. Pues ese comportamiento de ese niño está honrando a su papá.
Cuando la maestra dice, yo quiero hablar con su papá, y usted va, y usted dice, oiga, qué niño más lindo, qué niño más educado, qué niño más decente, qué niño más estudioso. ¿Qué ha sucedido? El niño te ha dado honra a ti. Entonces, cuando el proverbio dice aquí, honra a Jehová con tus bienes, significa que con todos los bienes, sabiendo que no son nuestros, sino son los que Dios nos ha dado, nosotros estamos haciéndolo bien. Y cuando tú pagas tus compromisos financieros, tú le estás diciendo no solamente a tu acreedor o a la persona a quien tú le pagas, no le estás diciendo solamente que tú estás pagando los recursos y que tú estás quedando bien, sino que también le estás diciendo que Dios siempre paga sus compromisos, porque tú eres el administrador nada más. Cuando yo le pago a la paisana anualmente lo que tengo que darle por estar ahí, por ser la iglesia del Señor ahí, ella lo sabe. Yo le digo, yo soy la cara visible, pero yo quiero que usted sepa que Dios es el que provee los recursos para que usted reciba ese dinero a cambio de nosotros estar en la obra del Señor. O sea, pongo a Dios porque Él es el que me provee y Dios lo provee, centavo a centavo, cuara a cuara, dólar a dólar, mil a mil. Dios provee sus recursos para cubrir las necesidades de su iglesia. Si algo no se cubre en alguna forma y causa cierta conmoción en la iglesia del Señor, entonces no es culpa de Dios, porque Dios siempre provee. Es responsabilidad del hombre de Dios y de la gente que administra junto con él. Pero no, ni tampoco a veces es de la membresía, porque Dios, si por alguna razón la membresía no quiere dar, Dios te va a mandar de otro lado, pero Dios te va a dar. Siempre y cuando usted sea fiel también, pagando los recursos, pagando los compromisos que Dios le envía a usted a pagar. Yo lo he visto, precioso, por eso a mí me entrenaron bien, por eso es que, ay, Padre mío, es diferente ahora. Nosotros no hacemos tamales, yo no hago bollo, no hacemos eso. Yo pues no tengo nada que ver con otras iglesias que puedan hacerlo para cubrir ciertas necesidades. Si Dios los mandó, amén. Pero Dios a mí no me habló de eso, me habló de creerle a Él a través de lo que la iglesia da y de lo que la gente tocada por Dios van a dar, y que a través de eso Dios me iba a proveer para pagar los recursos, para pagar toda la logística que implica el ministerio, que implica el llamado que Dios me hizo a mí, y también de las cosas que Dios me da a mí. Y créeme, he visto la mano de Dios en todos estos años. He visto la mano de Dios en todos estos años. A veces hemos visto como que no vamos a llegar a la meta y de pronto Dios trae un sopla por su Espíritu Santo y nos llegan las finanzas y terminamos pagando. Yo no voy a agarrar esa finanza y la voy a meter en otro lado, o voy a comprarme una vaca, o voy a comprarme un terreno con eso y después a creerle a Dios que siga pagando. No, es que ya Dios mandó eso para eso. Él no me mandó a comprar otras cosas. Él me mandó que ese dinero era para eso, porque esa es iglesia. Entonces todas esas cosas a veces suelen pasar. Bien. Entonces, honrar a Dios con nuestros bienes es saber administrar lo que Dios nos da. Y esto incluye el compromiso financiero que adquirimos para que la iglesia funcione y la obra de Dios avance sin tropiezos. Y aquí en este punto el tropiezo no es que el diablo se metió. Claro, el diablo se aprovechó por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de ser reales a la hora de enfrentar los compromisos que hemos firmado y adquirido. En el ministerio, el tema va más allá de las ofrendas o diezmos. Incluye aspectos prácticos y logísticos. Y eso lleva limpieza, silla, música, cable, televisión, internet. Todo eso conlleva una serie de compromisos financieros. Y cuando habla de logística es el cuidado de cada uno de esos materiales. Entonces, Dios te va a proveer para todas esas cosas. Yo no sé, Dios lo hace. Yo no te puedo mentir. Dios lo hace, Dios lo está haciendo. Ajá. Así que el ministerio es más allá que solamente ofrendas y diezmos. O sea, hablar de eso incluye aspectos prácticos y logísticos que aseguran que la iglesia esté en funcionamiento. Los pagos de locales, el mantenimiento de las instalaciones, que nada tienen que ver con pago de locales. Y aprovecho la oportunidad ahorita. Nosotros estábamos en la necesidad de pintar después de 5 años de no haber pintado la iglesia, y no teníamos necesariamente al momento, pero le dije, Señor, tú sabes, tu iglesia necesita esto, tu iglesia necesita aquello. Señor, provéeme los recursos. Dios nos dio una estrategia y a través de seis inversionistas, Dios nos proveyó lo suficiente para poder pintar la iglesia este año. A través de 6 inversionistas que Dios nos dio. 6 personas que Dios tocó, 6, incluyéndome.
porque yo fui el primer inversionista. Entonces, 6 personas que Dios tocó. Y Dios proveyó cada dólar, cada dinero, cada recurso para poder trabajar lo que es la pintura. Y ya vamos a empezar en el trabajo de pintura. Y estamos hablando de un local que no es mío, porque simplemente yo estoy alquilado. Pero Dios me dio también el alquiler, Dios me da también para la pintura. Mira, Dios, es el Señor, porque Él es el dueño de su obra. Yo solamente entrego el Señor. Aquí tú me mandaste a administrar la iglesia. Bueno, Señor, mira, hace falta esto. Ahí está el paquete. Ya sabes, Señor, yo confío en que tú lo vas a hacer. Porque a veces el dinero no llegó para eso, pero sí ha llegado para otras cosas. Pero cuando yo llego a la presencia y digo, Señor, queremos hacer esto para tu iglesia. Padre, provéenos los recursos. Oh, ¿qué hace Dios? Dios provee los recursos. Oh, sí, aquí dice, ni ver tampoco a la gente como un cajero automático. Muy bien, gracias por tu aporte. Claro, no. Esas son personas que Dios utiliza, que los mueve con su amor para bendecir la obra. Eso es importante, pero entonces es parte de tener una mente bien clara en qué estamos trabajando. Entonces, tenemos que hablar de la iglesia. Dice, el ministerio va más allá de la ofrenda de pago de locales, el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza de la iglesia. Las sillas después de tantos años se van deteriorando y Dios ocupa de personas que van a tocar que Dios va a tocar su corazón para ya sea comprar sillas o también para arreglarlas. En el caso nuestro, pues nos dio la sabiduría para arreglarlas y viera qué bonitas están. Por ahí vamos a tomar una foto para dar ese servicio, a ver si alguna iglesia se beneficia de esto también. Pero Dios nos ha dado también la capacidad de poder no solamente pagar los recursos de alquiler, sino de mantenimiento. De mantenimiento eléctrico, de mantenimiento de cosas electrónicas, de mantenimiento musical, de mantenimiento de tanto que implica. Pero Dios siempre provee los recursos, siempre los va a proveer, preciosos, siempre los va a proveer. Quizás al momento no exista el recurso, pero Dios, después que usted meta el paquete delante de Dios, Dios va a proveerlo. Dios va a proveerlo. Yo lo creo, yo sé que Dios va a proveerlo. Yo lo he vivido. Esta es mi esperanza, esta es mi experiencia y mi expectativa, y por eso tengo esta forma tan peculiar de decírselo. Dios lo va a hacer. Entonces, mantenimiento de instalaciones, los servicios de energía eléctrica, mes a mes hay que pagar. Mes a mes Dios nos está cubriendo eso. Mes a mes Dios está enviando el dinero. Y a veces nos sorprendemos, porque a veces la energía eléctrica llega tan alto, y usted lo sabe, que llega alto, que a veces yo digo, Señor, haz un milagro. Y Dios dice, hijo, tranquilo, van a pagar. Y cuando llega el mes pagamos, pasamos por ventanilla y decimos, New Creation, aquí está, ¿cuánto? Tanto, aquí tiene, tome. Y me da gozo, porque en algunas ocasiones me toca a mí ir, o le toca a una persona ir a pagar. Y cuando pagamos vamos contentos, vamos felices, aunque haya sido un poco más cara la luz, pero vamos contentos porque Dios proveyó eso. Dios lo está haciendo. Entonces, para servicios de energía, agua, teléfono, internet y otros recursos necesarios. Ser fiel en la administración de estos recursos implica un manejo prudente y planificado, evitando el derroche y el mantenimiento, y manteniendo una mentalidad de mayordomía responsable. O sea que también el pastor no puede estar nada más ejerciendo fe diciendo, compren lo que sea, que Dios va a seguir proveyendo. No, usted tiene que ser muy responsable de administrar bien qué está comprando, para qué lo está comprando, y no se dé el lujo de agarrar ese dinero y metérselo o llevárselo para otro lado, o irse de viaje cuando usted sabe que ese dinero no es para eso. Quizás habrá un momento en que Dios te dé para eso, pero hay dineros que no son para eso. La prioridad es para que la iglesia siga permaneciendo y no le haga falta, para que cuando se haga el servicio o se desarrolle el ministerio dentro de ese lugar, no haga falta casi que nada. Y que la gente que llegue ahí sientan que están en la seguridad. ¿Tú te imaginas que un día yo esté dando el servicio y de pronto me llegue a mí el carro de la energía eléctrica y me corten la luz, y que todos los hermanos digan, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué sucedió? Y que el hombre de la energía eléctrica diga, no, es que se la cortamos porque tienen 3 meses que no pagan. Y yo acabando de salir de un culto ungido o de haber predicado
que Dios siempre tiene todo, que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces hay algo que no está, hay algo que está mal y no es Dios, porque Él sigue siendo el dueño del oro y de la plata y Él mandó sus recursos. Así que el problema está acá abajo, conmigo y con la administración. Me toma un poquito de esto. Ya ves que es importante también este tema dentro del llamado ministerial, porque Dios te va a dar todo, pero tienes que saber administrar. Tienes que rodearte también de gente que te ocupe. Mira, hasta en eso Dios nos ha rodeado de personas. Yo tengo gente que son contables. De hecho, aquí tengo al chico que me ayuda con la contabilidad, que gracias a Dios se ha preparado, ha estudiado. Pensó él que era para su carrera personal que está desarrollando, pero él también ese talento lo ha puesto a las manos del Señor, y para mí es un gozo el saber que tengo un administrador, un CPA, un contable autorizado que pueda ayudarnos a administrar los recursos del reino. Que juntamente con ese equipo de trabajo y mi persona podamos administrar bien, de tal manera que Satanás no nos gane ventaja por ese lado. Así es que hay que tener pagos de servicios de energía, de agua, de teléfono, internet y otros recursos. Ser fiel en la administración de estos recursos implica un manejo prudente y planificado, evitando el derroche y el mantenimiento, y manteniendo una mentalidad de mayordomía responsable. Por ejemplo, los compromisos con pagos de renta o hipoteca, si es que llegan a haber, de un local, no solo son parte de una buena administración, sino que refleja el testimonio hacia una comunidad y hacia las personas con las que tú hiciste el contrato. Cuando usted paga responsablemente de acuerdo a lo que usted adquirió dentro del contrato, usted está dando un buen ejemplo. Un ejemplo de ser un hombre de Dios que le confía al Señor, y la gente se tiene que dar cuenta que tú eres diferente. Yo recuerdo, y perdóneme que tenga que tocar este tema, pero es parte de lo que estamos hablando. Cuando yo recién tomé el local donde estamos, yo me acuerdo que fue un problema realmente tomar ese local, porque la persona que era la encargada de decir el sí para que entráramos como iglesia, había tenido una mala experiencia con otra iglesia que había salido ahí de hace algunos años. De hecho, habían quedado mal en el pago. Lamento mucho decir esto, pero esto está sucediendo. Y cuando yo entro y le solicito a ella el local sin yo saber nada, simplemente me lo negó 2 veces. Hasta que en una tercera ocasión, pues mi mentor, mi antiguo mentor me mandó y me dijo, dígale a ella que Dios va a responder en esta ocasión. Y yo me acuerdo que yo le dije que me diera la oportunidad de tratar, y la persona, la manera en que yo pude hacer los primeros enganches fue pagarle toda una anualidad. Y fue un desafío, pero se le pagó la anualidad. Hoy en día, esa mentalidad en ella cambió. ¿Por qué? Porque le dimos un ejemplo diferente. Ella no solo está viendo a un pastor que paga sus compromisos financieros de alquiler, sino que está viendo a un hombre de Dios que está siendo usado por el Señor. Y yo mismo le he dicho a ella, este dinero que usted ve que usted está recibiendo, eso no sale de mi bolsillo. Aunque sí, hay una parte de ahí, pero también sale de la membresía. Y eso significa que es Dios proveyendo a través de ello que usted recibe el dinero. Así es que quiero que usted sepa, le digo yo a la persona, que usted y yo debemos darle gracias a Dios, porque Dios siempre paga sus compromisos. Y hasta la fecha, y lo digo con mucho temor de Dios y con mucha humildad, Dios siempre nos ha ayudado a pagar. Dios, porque Él siempre ha enviado sus recursos. Entonces, habla de un buen testimonio. El descuido, mira esto, de una buena administración, sino que refleja un testimonio hacia la comunidad. El descuido en este aspecto podría afectar el testimonio del ministerio y la credibilidad de la obra. Sí, porque imagínate, la obra del Señor que deba, la obra del Señor que no haya pagado, hay algo que está mal. ¿Cómo es que la obra del Señor tiene compromiso que no ha cubierto? ¿Acaso es Dios irresponsable? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Acaso es Dios irresponsable? No, Dios no es irresponsable. Hay algo que está sucediendo acá entre nosotros los hombres, entre el ministro y la gente que está a su alrededor, que son los que han fallado en algo, porque Dios siempre cumple con sus compromisos. Entonces, el descuido en este aspecto podría afectar el testimonio del ministerio y la credibilidad de la obra. Se afecta a la iglesia, se afecta a la gente a quien tú has adquirido el compromiso, se afectan los hermanos que mes a mes o que semana a semana le están creyendo a Dios, están siendo movidos por Dios para entregar recursos con el fin
de que todo pueda salir bien. Entonces se afecta el ministerio tuyo. Se afecta aún el testimonio de Dios, porque se estaría diciendo como que Dios es irresponsable y Dios no lo es. Entonces lo mismo ocurre con el mantenimiento del edificio, equipo o mobiliario. Cuidar de las instalaciones refleja respeto y dedicación hacia el lugar donde Dios es adorado y su pueblo ministrado. Hay cosas que en el lugar donde yo estoy que no son responsabilidad mía, pero oramos, Señor, ayúdanos a poder hacer esto para este edificio, porque mientras estemos ahí nos sentimos responsables de que esté bonito, de que esté bien. Y no es que cargamos millones de dólares al momento. Al momento no, pero mi papá sí los tiene, Dios sí los tiene. Y venimos a Él, Señor, ayúdanos a cubrir esta parte. Ayúdanos a cubrir esto. Y el Señor, ya sea hoy, mañana, pasado, en un mes o en 2 meses, Dios nos envía el dinero para eso. Y a veces los dueños del local se quedan, wow, porque no era responsabilidad nuestra. Pero como somos parte de eso, ellos dicen, oh, es diferente ustedes. Claro, Dios nos está haciendo ser diferentes. Y eso es un buen testimonio para ellos. ¿Ah? Entonces, nosotros estamos llamados a cuidar. Y cuidar es saber administrar. Y en este pedazo de administrar y cuidar, también no puedo negarle que hemos educado a la iglesia. Que le hemos dicho, hermano, todo esto que usted está viendo aquí tiene un valor económico. Y todo esto Dios nos los ha dado a través de ustedes, a través de gente linda que invierte. Así que yo le pido que cuidemos y que eduquemos a nuestros hijos a cuidar lo que ya está dentro de la iglesia. Si algo se rompió, si algo se dañó, un niño lo tumbó, bueno, que el padre venga y diga, pastor, mire, pasó esto y esto, ¿cómo hacemos? Ya veremos cómo hacemos. Pero que cuidemos, que no nos hagamos los aéreos, que no estemos mal usando las cosas. Que si se reventó un cable, no importa, que el pastor ora y viene otro cable. No, eso no funciona así. Cada uno de los servidores, cada uno de los líderes, yo doy gracias a Dios, pero cada uno de los que estamos trabajando en la obra del Señor, hemos tomado, hemos captado la responsabilidad de cuidar los recursos del reino de Dios. Los recursos que Dios nos da. Créame, precioso, yo me siento complacido con la iglesia que tengo. Yo tengo gente que cuida la iglesia. Yo tengo gente que cuidan las paredes, que cuidan los baños, que saben administrar aún el jaboncito que uno pone ahí, que saben administrar la gel, el gel alcoholado, que saben administrar las computadoras, que saben administrar los cables electrónicos, porque queremos que dure, porque eso Dios nos los está proveyendo. O sea que aún dentro de la administración también está el cuidado de todas esas cosas. Amén, amén. Además, dice, los servicios básicos como el agua y la energía también son áreas que deben ser atendidas con responsabilidad. Un ministro fiel se asegura de que todo esté en orden para que la obra de Dios no se vea obstaculizada por una mala gestión financiera. Ahí hay que arreglar baños. Bueno, lo arreglamos. Señor, provéenos los recursos y arreglamos los baños. Que hay un cablecito que no nos deja. Los muchachos una vez, pastor, bueno, hablemos con la administración. ¿Tenemos recursos? Sí, ok, cómprenlo de una vez. Si no lo tenemos, gente, vamos a orar. Vamos a confiar en el Señor que hay que comprar eso para que esto funcione. Porque eso es parte de lo que Dios quiere hacer para que usted y yo avancemos en el reino de Dios. Alguien dice aleluya. Ya estamos casi sobre la hora. Entonces, es gestionar, es parte de nuestra responsabilidad. Un ministro fiel se asegura que todo esté en orden para que la obra de Dios no se vea obstaculizada por una mala gestión financiera. Mira lo que dice Lucas 14:28, nos recuerda, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Ah? Y esto es un principio que el Señor dijo. Ahora, es por fe, sí, pero la fe mía se ancla a la realidad de Dios. Pero Dios no es que anda dando cosas como para que usted las mal use. Dios no va a estar dando recursos como para que usted, bueno, si Dios nos dio una cámara, bueno, no importa que la avienten por allá, que Dios trae otra. No, Dios no está hablando de eso. De hecho, Dios nos está ayudándonos a ser buenos administradores hasta en el cuidado de esas cosas. Entonces, hay que gestionarlas bien. Por eso el verso dice que calculamos, meditamos
Y esto es parte del ministerio, precioso. No solamente imponer manos sobre la cabeza de la gente y escupir gente o que nos salga aceite por los codos y ya, y somos los grandes ungidos. No, porque todo eso también implica dinero, hermano. Implica dinero. Usted tiene que hacer una adecuación, implica dinero. Usted necesita darle una ayuda económica a una persona, a una familia. Y no hemos hablado de eso. Aquí nada más estamos hablando de la logística dentro de la iglesia como estructura. Pago de servicios, pago de alquileres, que eso no, pero dentro de las finanzas también está la administración de ayuda a algún hermano. Y todo eso Dios lo provee. Créame, Dios lo provee. Dios lo provee. Lo hemos visto, lo hemos hecho. Y Dios provee para todo eso. Y a veces yo me quedo pensando, Dios, Señor, ¿cómo? Pero ahí está, Dios lo hace. Así es que es importante que nosotros podamos saber estas verdades centrales. Entonces, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Este principio nos llama a ser previsores y planificar bien las finanzas del ministerio. Incluir dentro del presupuesto, inclusive, aún dentro del presupuesto, porque también se puede lograr que dentro del presupuesto haya un ahorro. ¿Con qué fin? Para las reparaciones inesperadas de parte de la administración, usando sabiduría. Y en este punto yo puedo decir que hay cosas que han salido de improvistos y que por la gracia de Dios hemos tenido siempre algún recurso que nos ha ayudado a cubrir esa necesidad. Aún esto lo estamos viendo. O sea que Dios nos ha provisto dinero y nos bendice en medio de las necesidades que solicitamos, pero cuando se dañan cosas de pronto, que se dañaron, que se rompieron, se afectaron por el uso, Dios nos ha dado, de alguna manera u otra, pues siempre ha habido un fondo donde hemos podido cubrir eso, siempre y cuando esté dentro del presupuesto. Cuando no, oramos al Señor. Inmediato, oramos al Señor para que Él lo provea. Y Él lo provee. Entonces, es importante que nosotros tengamos también dentro de nuestra administración un presupuesto de ahorro, que haya ahorro para reparar cosas inesperadas de parte que pueden surgir dentro de la iglesia y que la administración tenga cómo hacerlo. Las emergencias, hablando en este punto, las emergencias como por ejemplo ruptura de tuberías o problemas eléctricos que puedan surgir en cualquier momento y estar preparados financieramente para enfrentarlas garantiza que la obra no se detenga. De pronto un aire acondicionado no está funcionando. Eso no puede quedar un año ahí. No. Bueno, Señor, ¿qué vale? Cuesta 500. Pues bueno, Señor, aquí tenemos 250, falta lo otro. Y Dios va a proveerlos sin necesidad de que usted haga algo ilegal o inmoral. Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Dios lo ha hecho. Entonces, es importante que estemos preparados financieramente en ese aspecto, con tener aunque sea un ahorro para enfrentar las situaciones, con el fin de que la obra del Señor no se detenga. Además, las inversiones en mejoras y actualizaciones necesarias que tenga que hacer la iglesia, como por ejemplo en la tecnología o recursos de audiovisuales, también forma parte del avance del reino, ya que nos permite llevar el mensaje de manera más efectiva, hablando de ciertas áreas sensitivas, por ejemplo el internet. Si es que se daña algo, hay que repararlo, porque todo eso es parte de la administración. Al final, la manera en que manejamos las finanzas del ministerio habla mucho de nuestra fidelidad con el Señor. En Lucas 16:11 nos advierte que si en las riquezas injustas no fuimos fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios nos ha llamado a ser sabios y responsables, no solo en los recursos espirituales, sino también en los asuntos prácticos del día a día. La fidelidad en la administración de las cosas materiales es esencial para que el reino de Dios siga creciendo sin interrupciones. Lo tercero que quiero compartir contigo, después de haberte hablado de todo esto que tiene que ver con finanzas para poder cubrir las necesidades básicas de la estructura de lo que es la iglesia, también Dios nos manda a administrar bien nuestro tiempo y el tiempo de la gente como un recurso irreemplazable. Usted el tiempo que vivió ayer ya no lo recupera hoy. Por eso es que hay que administrar aún bien el tiempo. Dentro de tantas cosas que Dios te va a proveer, Dios te va a proveer también tiempo.
tiempo te va a dar. Dios nos ha dado tiempo. Y cómo lo usamos refleja también nuestra prioridad. Hay que administrar bien el tiempo. Usted administra bien los recursos espirituales, dones, talentos, habilidades. También ha administrado bien los recursos financieros para pagar sus compromisos y no tener situaciones vergonzosas posteriormente. Pues también ahora Dios le dice que usted y yo debemos administrar bien el tiempo. En Efesios 5:15 al 16, Pablo nos exhorta a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. La administración del tiempo es clave en el ministerio, ya que cada día es una oportunidad para servir, edificar y llevar adelante la obra de Dios. Y esto habla mucho de nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo que invertir bien mi tiempo. Lo que yo hice ayer, el tiempo que se me fue ayer, ya yo no lo recupero. Hoy es otro día y yo tengo que aprovechar bien el tiempo. Entonces, ¿qué lo voy a aprovechar? Oración, palabra, comunión con el Señor, si Dios me mueve a hacer una visita, todo lo que implique el ministerio, prepararme, estudiar, oír a Dios, y como te digo, no lo que Dios ya te vaya ocupando, porque eso es parte de mi administración. Y en esto, el cuidado de no encontrarme haciendo algo o utilizando el tiempo de Dios que me ha dado, ocupándome en cosas que no hablan de valor eterno, que no me ayudan, que no sirven. Que de pronto ande de viaje en viaje, que ande por ahí derrochando mi tiempo en otras cosas, que en vez de estar concentrado en lo que Dios me llamó, mi tiempo yo lo ocupe jugando PlayStation todo un día o qué sé yo, dije algo nada más, ¿no? Si usted y yo somos ministros, tenemos que ocupar y administrar bien el tiempo que tenemos, porque aún el tiempo que tenemos, Dios nos los ha entregado para su obra, para su servicio. Es fácil quedar atrapados en las demandas diarias del ministerio. Ser fiel con el tiempo significa ser intencional en cómo lo utilizamos, o sea, organizarnos bien cómo lo estamos utilizando. Esto incluye momentos de descanso, que sí hay que tenerlos, de preparación espiritual, que hay que tenerlos, y dedicación al servicio, que hay que tenerlos. Debemos hacer todo lo posible por redimir el tiempo, y redimir no es otra cosa sino administrarlo bien, enfocándonos en lo que tiene valor eterno, como hombres llamados al ministerio. Ahora, para mí, la mejor inversión de mi tiempo ocupa lo que tiene que ver con el Señor, aunque esto no significa que no ocupe el tiempo en algunas ocasiones que Dios me va a dar para yo tener un espacio con mi familia, fuera de un lugar, en vacaciones o en un momento dado, que eso tampoco quiere decir de que no va a existir, porque como Dios me está dando el tiempo, yo lo voy a administrar también, y Él quiere que lo administre un espacio también para eso. Entonces, esto incluye momentos de descanso, de preparación espiritual, dedicación al servicio. Debemos hacer todo lo posible para redimir el tiempo, enfocándonos en lo que de verdad tiene valor eterno. De hecho, en Colosenses 4:5 dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo o administrándolo bien. Cada segundo cuenta cuando se trata de servir a Dios y cumplir nuestro llamado. Lo cuarto que quiero decirte que hay que administrar bien, que Dios nos entrega, además del tiempo, dinero y logística, tiene que ver con los talentos y dones, que de hecho la intención que Él nos da es precisamente para multiplicarlos. ¿Cómo? Bueno, haciéndolos funcionar para lo que Dios nos los dio. Vamos a ver, Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos al servicio de los demás. Y aquí aclaro algo, los dones y talentos que Dios te ha dado no son para que tú saques provecho. No, yo no puedo utilizar mi don de sanidad o de hacer milagros o de ser un buen, visionario o vidente para yo sacar un beneficio personal. No, eso es para beneficio de la obra del Señor. Entonces, eso es parte de mi administración. Y hoy hemos visto gente que todos esos dones los están usando para ellos sacar beneficios personales. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos al servicio de los demás. De hecho, en 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mira, como buenos administradores. O sea, la administración de los dones
empieza es cuando los utilizo para beneficio de la obra del Señor. Entonces, dice, ministrolos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La administración de nuestros dones no es una opción, sino una responsabilidad a poder administrar bien los dones y talentos que el Señor nos ha entregado. En el ministerio no solo debemos usar nuestros propios talentos para sobresalir de otros o en el peor de los casos sacar un recurso financiero de esos dones como que si Dios me los dio fue para ganar plata. Pastores que utilizan sus dones y talentos y sus carismas para ganar dinero. Eso es peligroso. Profetas, muy peligroso. Maestros, peligroso. Pastores, peligrosísimo, porque te estás apropiando de algo que no es tuyo. Claro, yo entiendo y todos vamos a entender que dentro de esa afluencia de recursos financieros, producto de los dones que tú estás usando para el servicio de la congregación, Dios te va a bendecir y te va a honrar a ti con recursos financieros, pero exclusivos para ti. Pero tú no puedes estar adueñándote de recursos utilizando los dones y talentos como que si eso fuera nato tuyo para tú quedarte con uno u otro, como si fuera un canje. Muy peligroso eso. Entonces, es importante que nosotros podamos saber que los dones y talentos no son para beneficio personal, sino para desarrollar a otros. Dice, Jesús premió a los siervos que multiplicaron lo que recibieron. De la misma manera, Dios nos llama a ser productivos con los dones que Él nos ha confiado. Al ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, no solo glorificamos a Dios, sino que ayudamos a edificar su iglesia y a impactar vidas de manera positiva. Por ejemplo, si yo soy un pastor, maestro de la palabra, un hombre que tiene una gracia o una unción particular para la obra del Señor, mi trabajo es administrarlo a ellos como un buen administrador, con el fin de que ellos también puedan desarrollar lo que Dios tiene para con ellos. Y yo no sacar ningún beneficio personal de eso. No, para nada. No, Señor. Líbreme, Señor, de hacer algo como eso. Finalmente, porque todo tiene un final, y ya vamos a acabar. Finalmente, la administración fiel de los recursos del reino es un reflejo de nuestra relación con Dios. Fíjate que es tan importante. Así como uno dice, oh, este hombre tiene una buena relación con Dios porque tiene palabra, pues yo quiero que usted sepa que también tener una buena relación con Dios se refleja teniendo una buena administración de los recursos que Dios te da en la obra del Señor. Ya sea en el manejo del dinero, el tiempo o los talentos, todo lo que hacemos debe apuntar a glorificar a Dios y avanzar su obra en la tierra. En Lucas 16:10 nos recuerda que la fidelidad en lo pequeño nos califica para cosas mayores. Ser fieles no significa ser perfectos porque podemos equivocarnos en tomar decisiones donde recursos financieros también se agoten. Pero si somos sabios, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor por las cosas que no hicimos bien, no hay problema. Dios lo único que dice, no lo vuelvas a hacer así y consúltame que yo te voy a seguir proveyendo. Pero sí implica rendirnos a la guía de Dios y manejar con integridad lo que Él nos ha confiado. Fíjese, integridad. Finalmente, tendríamos que decir que al final del día somos llamados a ser administradores fieles y confiables. No solo porque tenemos un deber, sino porque Dios es digno de nuestra mejor administración, además de que Él es el que nos está dando todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. Todo lo que hacemos hoy impactará la eternidad, recuerda eso. Y debemos vivir con la seguridad de que cada acto de fidelidad será recompensado por mi buen y fiel Señor Jesús en el día en que le entreguemos cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Hemos terminado. ¡Wow! Se dio cuenta que ser llamado al ministerio no solamente es asegurarte de que Dios te lo dijo, no solamente es saber de que tienes un talento, un don y una habilidad y todo eso es cierto, y que vas a tener el respaldo de Dios, y todo eso es cierto, sino que también cuando Dios te dé dinero,
lo puedas ocupar precisamente para lo que Dios te lo dio. Entonces, también tenemos que pedirle con humildad al Señor, ayúdanos a ser buenos administradores. Y también es importante pedirle que, Señor, rodéame de gente sabia y entendida que no sepa. Perdón, que sepan lo que yo no sé, para que me ayuden a administrar lo que tú me estás dando. Y Dios te va a rodear de gente temerosa de Dios, llena de fe, con sabiduría, con inteligencia, para ayudarte a administrar esos recursos. Y tener la humildad, ojo, aquí como pastor, hay que tener la humildad de reconocer que en esas áreas financieras a veces no lo sabemos todo y que necesitamos oír a personas que son buenas, que Dios ha levantado y son buenas en esas áreas para que te puedan dar un consejo. Y tú saber que ese consejo es como que si Dios mismo estuviera hablándote a través de él para darte una salida o para darte una opinión que te va a ayudar a tomar la buena decisión hacia si invertir en esto o no. Mis amados, sé que esto ha sido mucho material para pensar, meditar, pero ha sido de bendición para todos nosotros. Siendo ya prácticamente las 11:33 minutos, habiendo pasado casi una hora de poder estar dando esta enseñanza, quiero darle las gracias a todos ustedes por permitirnos poder estar aquí durante esta hora y darle esta enseñanza que es tan importante y a la vez muy básica, pero muy práctica, donde tiene que ver con las implicaciones del llamado de Dios y en esta ocasión ser buenos administradores o fieles administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Créeme, Dios te va a dar buses, gente, equipos de video, de audio, te va a dar local, te va a dar tierra, te va a dar el dinero para cubrir todo lo que conlleva, todo lo que conlleva la obra. Y sabes que conlleva gastos, tiene inversiones. Pero Dios está comprometido a darte eso siempre y cuando tú seas fiel administrándolo. Por favor, no caigas en una mala administración, porque Satanás te va a ganar ventaja y te va a hacer subir y bajar escaleras. Vas a llorar, vas a sufrir. Por eso, vamos, sabiduría ante todo. Pídele a Dios con humildad que te dé esa capacidad de ser rodeado de gente que te pueda ayudar a tomar buenas decisiones de fe y que el temor de Dios esté sobre tu vida para que tú puedas invertir, saber invertir en qué Dios quiere invertir cuando Él te da las finanzas y los recursos. Bien, sin más que decirte, quiero desearte que tengas una buena noche. Muchas gracias por estar con nosotros durante esta hora y tanto. De verdad, para mí es un gusto poder compartir esto y esperamos que esto te sea de bendición.